Siempre es un gusto que estén aquí en el estudio los expertos del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosque, del Senado de la República. Hoy está con nosotros David Hernández y nos va a hablar de un tema que en las últimas semanas ha cobrado notoriedad en los medios de comunicación, y es lo que está sucediendo en Birmania, ¿no? En Birmania, ahora llamada Myanmar. ¿Por qué razón? Pues porque, por un lado, hay una persecución contra una etnia que tiene pues una religión o practica una religión musulmana, pero además porque pone en entredicho una figura como es Aung San Suu Kyi, una figura que ganó el Premio Nobel de la Paz y que hoy pone en entredicho precisamente la llegada de una mujer de esa magnitud. Muchas gracias por estar aquí, David, y que nos expliques pues qué está pasando allá en Birmania. Sí, gracias. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Sí, pues como bien mencionabas, es necesario hablar justamente de esta comunidad, grupo étnico, una comunidad que practica el Islam como religión, pero es muy importante señalar, Myanmar es un país con mayoría budista, lo que significa que pues, hay una cierta resistencia a lo musulmán dentro del territorio birmano. La propia comunidad ha sido objeto ya en múltiples ocasiones de medidas por parte del propio gobierno, de medidas excluyentes, de medidas racistas, de medidas que no permiten la completa integración de esta comunidad en territorio. Se habla de exterminio, David, incluso de esta etnia. ¿Será cierto? El secretario general de la ONU ha sido muy cuidadoso en este tipo de términos. Ha usado se usó anteriormente la palabra genocidio, ahora están usando la palabra limpieza étnica. Pero sí, definitivamente es un mecanismo sistemático de represión contra la comunidad. Desde tu perspectiva, ¿por qué es tan difícil que grupos budistas, musulmanes se lleven a cabo? ¿Qué hay detrás? ¿Hay intereses? ¿Hay otros países que están intermediando o buscando qué tipo de intereses? En este caso, en territorio birmano, es muy interesante cómo es que el propio gobierno se ha encargado de separar a la población, de manejar medidas que han segregado a los dos grupos, a la comunidad minoritaria musulmana y a la gran comunidad budista. La mayoría de los estados pues proponen medidas para integrar a las sociedades. En este caso, la política gubernamental ha sido de exclusión. De hecho, esta propia comunidad la mayoría de personas no cuentan con la ciudadanía. Para ellos son considerados migrantes no autorizados de Bangladesh, lo que significa que ni siquiera tienen derechos políticos, sociales y económicos plenos. Y por eso insistimos que ha puesto en entredicho a una mujer que ganó el Premio Nobel de la Paz, que en este momento está dirigiendo ese país y que se ha hecho, como decimos acá, de la vista gorda ante un asunto terrible como está viviendo esa comunidad. Así es, Suu Kyi, quien es actualmente la consejera de Estado de Birmania, de Myanmar, ha sido criticada duramente en los medios de comunicación por no actuar de acuerdo con el premio Nobel que se le fue otorgado. Ella ha sido defensora de los derechos humanos en el país y por lo tanto en el mundo ha sido reconocida por esta labor. Es necesario hablar un poco de la conformación del sistema político en el país, porque la propia Constitución ha otorgado más poder del que se ve por fuera al ejército. Esto es muy importante porque Birmania, Myanmar, está iniciando un proceso de democratización en el país importante, con con el liderazgo de Suu Kyi. Sin embargo, la propia Constitución no otorga las facultades suficientes a ella para poder manejar al ejército. Lo que quiere decir es que las medidas represivas han sido fundamentalmente operadas por el ejército, por el liderazgo, militar. Claro. Ahora, ante esta represión y división en la sociedad, finalmente, de Myanmar, se está generando uno de los problemas que van a estar durante este siglo XXI, que es precisamente el de los desplazados, los refugiados. En Bangladesh está precisamente recibiendo a esta etnia, pero vemos las imágenes y en verdad
son preocupantes la forma de movilización. Hemos visto en otras partes del mundo, pues también esta parte de refugiados, sobre todo los que salen de conflictos armados o donde hay terrorismo, como es en Siria, que se buscan desplazar hasta Europa pasando por, bueno, en verdaderas tempestades. Es decir, ¿qué está pasando en esta zona? ¿Cómo se está buscando resolver este conflicto? Bueno, sí, como bien lo mencionas, la mayoría de los refugiados rohingyas han huido hacia territorio de Bangladesh. Las propias autoridades han tenido una posición de rechazo en el discurso en el que dicen vamos a controlar la entrada, pero en la práctica la realidad es que las autoridades han sido muy benefactoras y han decidido recibir a los refugiados rohingyas lo más que puedan. Alrededor de 500,000 refugiados ya han entrado a territorio de Bangladesh, lo que quiere decir que verdaderamente nos encontramos ante una de las crisis más importantes de los últimos años. Es importante mencionar, no existen las condiciones en este país para recibir a tanta gente. La crisis humanitaria es verdaderamente importante y pues la propia ONU ya ha dispuesto que esto sea un foco de atención para la comunidad internacional. Claro, y de ahí el reto, la importancia es, bueno, ¿y qué puede hacer la comunidad internacional para poder paliar esto que se está viviendo ahí en Birmania? Sí, los gobiernos de Estados Unidos, la propia Unión Europea, ya han comenzado a presionar. Estados Unidos tiene una profunda relación militar con el gobierno Myanmar después del proceso de democratización. Ellos ya han retirado esta cooperación, esta ayuda militar, lo que significa que será uno de los puntos de presión para que el gobierno de Birmania comience a reducir la represión contra esta comunidad. Lo mismo la Unión Europea ha comenzado a implementar ya medidas en contra del propio gobierno para poder reducirlo. Pues muchas gracias, David, por traernos gracias a este análisis sobre esta preocupación que también pasa en otras partes del mundo. Muchas veces nos concentramos solo en Europa, pero es importante también ver lo que pasa allá en Asia. Gracias, David, por estar con nosotros. ¿No? Y sobre todo cuando se habla del sufrimiento de seres humanos, cuando se habla de atrocidades cometidas por alguna instancia, que se sepan ese tipo de asuntos que están muy alejados, pero que deberían de estar también ocupando lugares importantes dentro de los medios. Estoy completamente de acuerdo. Gracias, David, Gracias. el Gilberto Bosques del Senado, por estar con nosotros esta mañana de viernes.